Increíble México noticia, mira dejara de cómo cada depender día de los demás gigantes países se automotrices interesan por este extranjeros invento. y comenzara a producir su propia tecnología de transporte limpio. Y si un autobús fabricado en suelo mexicano pudiera convertirse en el símbolo de un cambio global hacia la movilidad eléctrica, ese futuro ya no es un sueño, tiene nombre y apellido, se llama Taruk y es el primer autobús eléctrico 100% hecho en México. Un vehículo que promete no solo revolucionar el transporte público en las ciudades, sino también poner al país en el mapa de la innovación tecnológica mundial. El anuncio ha sacudido a la industria automotriz, porque México, históricamente visto como un centro de ensamblaje para marcas extranjeras, ahora presenta una creación propia. Y no cualquier creación. Hablamos de un transporte que responde a los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, como la contaminación, la dependencia de combustibles fósiles y la congestión en las ciudades. Pero detrás de este logro hay preguntas que generan intriga. ¿Cómo fue posible que una empresa mexicana, sin el respaldo de potencias globales, lograra diseñar y fabricar un autobús eléctrico competitivo? ¿Qué significa esto para los millones de personas que dependen del transporte público todos los días? ¿Podría México convertirse en pionero en movilidad eléctrica en América Latina? El Taruk no solo es una apuesta tecnológica, es también una declaración de independencia, porque cada componente, cada batería y cada sistema de software integrados en este vehículo marcan un paso hacia la soberanía energética y la reducción de emisiones contaminantes. Lo que muchos no esperaban es que este proyecto haya despertado tanto interés fuera de México. Gobiernos locales, inversionistas y expertos internacionales ya lo ven como un modelo replicable para otras naciones en desarrollo. Y sin embargo, no todo es tan sencillo. El lanzamiento del Taruk plantea tensiones. ¿Será capaz de competir contra las flotas chinas que dominan el mercado mundial de autobuses eléctricos? ¿Podrá enfrentar los retos de infraestructura en un país donde todavía falta una red amplia de estaciones de carga? Hoy en Educamérica vamos a recorrer la historia, los retos y las oportunidades detrás de este invento que podría marcar un antes y un después para México. Para entender la magnitud de lo que representa el Taruk, hay que mirar el contexto. Durante décadas, México se convirtió en uno de los grandes centros de ensamblaje automotriz del mundo. Gigantes como General Motors, Volkswagen, Nissan o Toyota encontraron en el país mano de obra calificada y costos competitivos. Sin embargo, esa ventaja también generó una dependencia estructural. La mayor parte de los autos fabricados en México no son de diseño mexicano, sino de marcas extranjeras. Al mismo tiempo, el transporte público en muchas ciudades mexicanas enfrenta un problema serio. Autobuses viejos, contaminantes y con altos costos de mantenimiento se han vuelto la norma. En urbes como Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, millones de pasajeros dependen a diario de unidades que funcionan con diésel, un combustible caro y altamente contaminante. La movilidad urbana se ha convertido en una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en el país. En este panorama, la transición hacia vehículos eléctricos parecía inevitable, pero México estaba rezagado. China ya domina el mercado global de autobuses eléctricos, con empresas como BYD exportando miles de unidades a todo el mundo. Europa y Estados Unidos impulsan políticas de electrificación masiva con subsidios y grandes inversiones. México, en cambio, parecía quedarse atrapado entre la dependencia de importaciones y la falta de infraestructura propia. Y aquí aparece el gran problema. Depender de proveedores extranjeros en un sector tan estratégico como el transporte significa perder soberanía. Cada unidad importada implica divisas que salen del país, empleos que no se generan y, sobre todo, un retraso en la capacidad de innovación nacional. El Taruk rompe con ese círculo vicioso. Nace como una respuesta al atraso, pero también como un símbolo de lo que México puede hacer si apuesta por su propio talento. Sin embargo, el reto no termina en diseñar un autobús eléctrico. El verdadero desafío está en lograr que sea competitivo en precio, eficiente en consumo energético y viable en un sistema urbano que aún no cuenta con suficientes estaciones de carga ni políticas públicas sólidas de electrificación. Esperamos que esta unidad sea de mucha utilidad aquí para la población. En apoyo con transportistas y gobierno, estamos totalmente dispuestos a seguirles ofreciendo mejores opciones para mejorar la imagen y la movilidad de Michoacán y de Morelia. En resumen, el contexto es claro. México tenía todo para ser líder en movilidad, pero se limitaba a ensamblar lo que otros diseñaban. El Taruk aparece para cambiar las reglas del juego, pero enfrenta un mercado hostil y gigantes
que no cederán espacio fácilmente. El nacimiento del Taruk no ocurre en un escenario neutral. Por el contrario, aparece en medio de una competencia feroz donde los grandes jugadores del mercado ya tienen ventaja. China, por ejemplo, ha logrado colocar autobuses eléctricos en más de 300 ciudades del mundo. Sus precios bajos y la capacidad de producir en masa han convertido a empresas como BYD o Yutong en dominantes. En comparación, un proyecto mexicano parecería pequeño, casi anecdótico. Pero aquí está el contraste. Mientras las potencias extranjeras llegan con soluciones estandarizadas, el Taruk nace con un enfoque adaptado a la realidad mexicana y latinoamericana. Está diseñado para resistir las calles irregulares, las altas temperaturas y los trayectos exigentes de nuestras ciudades. No se trata solo de traer un modelo importado, sino de construir un vehículo pensado desde el inicio para las condiciones locales. Y esto genera tensión. Porque si México demuestra que puede fabricar sus propios autobuses eléctricos, ya no sería únicamente un centro de ensamblaje, sino un productor de tecnología. Eso implica competir directamente con las importaciones extranjeras, lo cual no siempre resulta cómodo en un país donde muchas de esas empresas globales tienen inversiones multimillonarias y peso político. Por otro lado, está la tensión interna. El transporte público en México ha estado fragmentado durante décadas. Concesionarios privados, gobiernos locales con presupuestos limitados y sistemas poco integrados. Introducir un autobús eléctrico nacional no solo significa innovar, también implica transformar un modelo de movilidad que arrastra años de rezago. El Taruk, entonces, se mueve en una cuerda floja. Por un lado, simboliza independencia tecnológica, innovación y orgullo nacional. Por el otro, enfrenta una dura competencia global y un sistema de transporte que no siempre está preparado para cambios tan radicales. El contraste es evidente. Mientras el mundo veía a México como el patio trasero de la industria automotriz, hoy un vehículo eléctrico, diseñado en casa, se atreve a desafiar esa etiqueta. Es David contra Goliat en versión tecnológica, un autobús mexicano enfrentando a las flotas chinas y europeas que dominan el mercado. La pregunta es si este paso histórico será suficiente para abrir camino a una industria nacional robusta o si quedará como un esfuerzo aislado en un océano dominado por gigantes. En medio de un panorama dominado por potencias extranjeras y un transporte público en crisis, aparece una respuesta inesperada: el Taruk, el primer autobús eléctrico 100% mexicano. Lo sorprendente no es solo su existencia, sino el hecho de que haya nacido de un esfuerzo nacional, sin depender de corporaciones extranjeras para su diseño o desarrollo. El Taruk fue concebido con una visión clara: crear un vehículo pensado para las ciudades mexicanas, con todas sus particularidades. A diferencia de los modelos importados, que muchas veces no resisten las condiciones locales, este autobús fue diseñado para soportar altas temperaturas, caminos irregulares y largos trayectos urbanos. En lugar de adaptar lo que venía de fuera, se construyó desde cero para el contexto